Muy bien, haciendo otro video con este mismo, en la continuación del video anterior. Temas actuales, les compartí Apocalipsis 24, pero con diferentes versiones, aunque todas coincidieron, unas, dos, no. La versión católica dijo, les cortaron la cabeza. Las otras versiones dijeron decapitados, fueron decapitados. Pero una versión no menciona ni decapitados, ni menciona les cortaron la cabeza, solamente murieron, ¿ya? Lo cual descarto esa versión porque le están quitando a la palabra. Ya por lo menos para agregarla como en versiones, como en apoyo, es bien, pero como para usarla para compartir algún pasaje de doctrina, de dogma, de principios, por supuesto que no, no es buena. Muy bien. Y vi unos tronos y se sentaron en ellos. ¿Ya? Y efectivamente esta es la versión que no menciona decapitados ni le cortaron la cabeza. Ya estoy buscando entonces una versión por lo menos más que creamos nosotros, que sabemos que habla. Apocalipsis capítulo 20, perdón, Apocalipsis 20, 4. Bien. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, esta profecía por supuesto que es para un tiempo más, no es para 1000 años más, ni 500 años más, sino para un tiempo que el entiendo ya tiene establecido, pero no es más de 20 años o 30 años más. ¿Ya? Que no estoy dando de fecha, estoy solamente poniendo mi percepción. ¿Ya? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es decir, va a haber un juicio, pero espiritual. Y vi las almas de los decapitados o los que les cortaron las cabezas. O otras versiones dicen los que fueron degollados. Que diga, cuando se habla de degollado es que se le corta toda esta parte, pero queda colgando la cabeza. Ya se corta todo esto, pero queda colgando. Los que se le corta, es corta toda la cabeza. O decapitados. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua. Por el testimonio, la palabra testimonio tiene dos traducciones o interpretaciones, conocidas en el mundo cristiano como mártires, mártir, los que sufren y dan su vida por la causa de Jesús, de Yeshua. Y testigo o testimonio, que es otra interpretación, son testigos. ¿Ya? En hebreo es edud. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, nafchot o nechamot, de los que le cortaron sus cabezas. Las cabezas, los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, la Torá, el Tanaj y el Brit Hadashah, por la palabra inspirada. Torá, Tanaj, Brit Hadashah,
conocido como la Biblia. ¿Ya? Los que no habían adorado a la bestia. ¿Ya? Por supuesto que muchos me van a decir, esto es para cuando aparezca la bestia, cuando aparezca el anticristo. Eso tiene para muchos años más, supuestamente. Estoy haciendo un estudio, un DERAS muy extenso sobre el anticristo, sobre el falso Mashiach. Y yo creo, como hay muchos ajín, hermanos, que creemos que el anticristo ya está en medio de nosotros. Solamente falta que se consolide y aparezca. Porque el sistema ya existe. El sistema falta perfeccionarse, pero el sistema de antibíblico, anticristiano, antijudío, antitoraítico está. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Es decir, en este momento no está literalmente el anticristo, el falso Mesías, el supuesto Mesías, el impostor. No está. Pero como le he dicho, está en medio de nosotros, está ahí oculto. Pero tampoco está la imagen de la bestia. ¿Ya? Lo cual vamos a irlo desglosando cada uno de estos porciones que están en este paso, en este versículo. Y que no recibieron la marca. Tampoco hay una marca, o un sello, o un código, o una señal en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach, con el Mesías, con el ungido, con Cristo, 1000 años. Está hablando de 1000 años, esos 1000 años que están profetizados por Daniel y por en Apocalipsis, y Galú. Entonces, dice que los mártires van a ser decapitados. Que diga, la gran mayoría de los creyentes que se están viviendo en estos momentos, muchos serán decapitados, perderán sus cabezas. Ya, muchos. Y también hice un video hace unas horas atrás en Facebook sobre el tema del anticristo, del falso Mashiach, del supuesto Mashiach. Y esta visión o esta enseñanza que les compartí, dije, usted se ha informado mucho o muy bien sobre lo que está ocurriendo en Europa, en América y sobre todo en el Occidente. No solamente con la ideología política o de esa ideología nefasta que está dominando en algunos países y algunas regiones del Occidente y del mundo, que es el comunismo, el socialismo, el globalismo, el onuismo, pero sobre todo de corte de izquierda. Entonces dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, los espíritus. Vio millones y millones de almas vivientes. ¿Ya? Y vi las almas de los decapitados, de los que perdieron o le cortaron sus cabezas. ¿Usted ha visto información actual de lo que está sucediendo en Europa? No solamente la parte, perdonad, no solamente la parte
política, la OTAN, o la cultura, la tecnología, la ciencia, las artes, sino que cómo hay un cambio cultural en Europa, que en vez de estar progresando y prosperando y avanzando, se están estancando y están involucionando, porque recibieron a millones, ahora son millones, antes eran miles de inmigrantes o refugiados musulmanes, de países musulmanes, la gran mayoría sirios. ¿Se acuerdan de la guerra civil que ocurrió en el año 2011 con el presidente sirio Anwar el-Sadat o el Assad? Y muchos refugiados sirios llegaron y huyeron desde su país natal, su país, y fueron recibidos por la orden de la ONU. En Europa le abrieron las puertas Italia, Alemania y otras naciones europeas por humanidad, por los acuerdos que hay con la ONU, ¿ya? Y por supuesto que llegaron miles de sirios, llegaron miles de palestinos y de marroquíes que llegaron a España, a Portugal, a Italia. La gran mayoría de religión musulmana. 2011 a 2021 a 2025. 14 años aproximadamente, y que vemos que lo que sucede con esto, que las generaciones de esos miles de inmigrantes musulmanes son millones. No nos olvidemos que las mujeres, las familias musulmanas son diferentes a la cultura occidental, ya sean cristianos o judíos, o tengan otra religión en el occidente. Son comúnmente, tienen pocos hijos, tienen pocos familiares y tienen más animales, más animales que niños y niñas o bebés. Entonces el Islam se multiplicó, se está multiplicando 1000 por 1. Los europeos occidentales se están no multiplicando, están estancados. Y en América está sucediendo algo similar. En Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, en donde también llegaron inmigrantes musulmanes. Ya en estos años, estos niños que llegaron, esos bebés musulmanes, son adultos, además de los ancianos que están viviendo, y de los jóvenes musulmanes. Y los musulmanes en su mayoría ya están dominando la cultura europea, imponiendo su cultura, imponiendo su religión. Hemos sabido que han habido asesinatos de europeos por musulmanes, ¿ya? Pero también hay musulmanes que ya tienen cargos en diferentes países europeos, cargos políticos, como también cargos públicos, en hospitales, en
los juzgados o tribunales, en los congresos, en las Fuerzas Armadas, en las policías, en todo. Hay algunos que son gobernadores, son alcaldes y por supuesto tienen otros estatus y poder político que han ganado. Todo por la democracia y por la tolerancia de los europeos occidentales. ¿Sabe lo que se está diciendo, se está haciendo en España en estos momentos? Y hay una lucha en toda Europa e internamente en España, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, donde hay mayor cantidad de musulmanes, en Finlandia, en Suecia, en Suiza, en Dinamarca. Los ultraderechos o los de la ultraderecha se están levantando por no perder su identidad de ser europeos y también la cultura cristiana o cristiana, judeo-cristiana. Ya entonces en Europa está este problema y esta situación. Hay muchos, muchos que han impuesto la ley Sharia con un símbolo que ellos tienen que es una espada desenvainada, una espada gigante, no gigantesca, una espada gorda, bien filúa, bien brillada, bien cuidada, impidiendo que hacer la ley Sharia en Europa. La ley Sharia, ¿qué es la ley Sharia? Esta parte en el Corán y es la imposición a los herejes, a los infieles, es decir, a todos aquellos, sean semitas o sean judíos, sean cristianos o de otras religiones, que tienen que convertirse al Islam. Si no se convierten al Islam, le van a aplicar la ley Sharia, ¿ya? Desde ponerle multas, de hacerlos de segunda categoría, tercera categoría, y por último la decapitación, ser decapitados o lapidados, apedreados, pero la gran mayoría son cortar las cabezas. ¿Ya? Esa es la ley Sharia. Y es eso lo que se está empezando a clamar, a exigir en movimientos musulmanes en Gran Bretaña y en otros países europeos. Por supuesto que los cristianos europeos, católicos, sobre todo católicos, están luchando junto con los partidos políticos de ultraderecha contra el Islam, en contra la islamización, en contra que les impongan el Islam. Es decir, usted sabe que en España, en estos momentos, están obligando, imponiendo en los colegios, en las universidades, que aprendan el árabe, que aprendan la religión árabe o musulmana, que las mujeres usen la burka o se tapen sus rostros y usen faldas largas. Y por supuesto, eso está sucediendo en España, ¿ya? Y por supuesto, eso está sucediendo en Francia, en Portugal, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en
Gran Bretaña, en Alemania, en todos esos países supuestamente desarrollados y con tecnología y con armas nucleares. ¿Ya? Entonces, ese es lo que está ocurriendo en esta Europa actual. Eso está sucediendo en Canadá, con el gobierno socialista que está dominando Canadá. En Estados Unidos estuvo así con el gobierno socialista, comunista, con chapa de demócratas, dirigido por Joe Biden, apoyando la islamización y abriendo las fronteras para la inmigración masiva. Ya en el tiempo de Joe Biden, en Estados Unidos. Cuando asumió Mr. Donald Trump, cerró e impuso muchas cosas, muchas leyes en contra del Islam, en contra de los activistas pro-palestinos, en contra de la islamización y por supuesto cerró sus fronteras y expulsó a miles de inmigrantes. Ya, pero la lucha también es contra la islamización en Estados Unidos, porque hay muchos agentes, activistas y muchos terroristas que pueden estar en Estados Unidos que en cualquier momento se pueden revelar. ¿Ya? Entonces, Mr. Donald Trump está luchando contra ese mal. En Latinoamérica, gracias, se desmayó este celular, fue tanta la emoción que tuvo, perdón. Entonces, vemos que en Latinoamérica también hay gobiernos socialistas que abren sus fronteras y permiten también la inmigración de musulmanes. ¿Ya? Pero también está el asunto de que muchos países socialistas tienen ya muchos acuerdos de armas ideológicos y de mucho dinero con Irán, y con los terroristas de Hezbollah y con los terroristas de Hamas. Hay células de estos terroristas en Latinoamérica. En Chile, por el gobierno pro-palestino, gobierno socialista comunista que tenemos aquí en Chile, hay células, aunque el gobierno lo niegue, de terroristas de Hezbollah y de Hamas, además de ser pro-palestinos y pro-iraníes. En Bolivia también hay acuerdos. Y por supuesto que tienen armas iraníes, chinas y rusas. Lo mismo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Y hay células de terroristas de Hezbollah, de Hamas, en Colombia, en Ecuador. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 24? Bueno, si el occidente se entrega en bandeja y la religión católica y las otras religiones en el ecumenismo le abren las puertas al Islam, el Islam se los va a comer y va a destruir todas las religiones cristianas, porque esa es la meta, es imponer el Islam
al occidente. Al occidente, ¿sabía usted que hay un libro? Esto lo conversé y lo escuché de un Roe amigo que me permite hacer y compartir mis estudios en su página de video virtual a sus oyentes, a sus seguidores, a su Keilah, a su congregación. Y por supuesto que ellos estudian y escudriñan y profundizan. Y él me habló de un apocalipsis de Isis. Yo conozco el apocalipsis de Juan el anciano. Usted también debe conocer. Conoce el apocalipsis de Juan el anciano. De Juan. Pero usted no conoce el apocalipsis de Isis. ¿Ya? Este apocalipsis de Isis no es porque hablen de la diosa egipcia Isis, sino por la sigla que es del grupo del Estado Islámico que surgió en 2004, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Se hizo famoso 2011, en 2001, perdón, 2002, 2004, Estado Islámico, ISIS, en donde en noticias e informaciones había y hacían y mostraban decapitaciones de cristianos cuando ellos estaban formando su Estado Islámico o su califato yihadista, decapitando a cristianos y a musulmanes moderados. Ya eran decapitados. Y eso sigue actuando hasta el día de hoy. El gobierno sirio que está dominando hoy es yihadista. La idea de ellos es conquistar el Medio Oriente y poner califatos. Llegar hasta Israel, conquistar Israel, matar a todos los judíos, a todos los cristianos que están en el Medio Oriente, a todos los drusos, a todos los cultos, imponer la ley Sharia y decapitar a los infieles. Y esto no es un cuento de fantasía, de un cuento de terror, no es una película de ciencia ficción, eso está aquí en la profecía. ¿Ya? Aquí en Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Ya, entonces ellos, todos esos mártires, esos testigos de Jesús que fueron decapitados, tienen que ser decapitados por un sistema que ya se está formando, que se está moviendo, que se ha ejecutado durante cientos de años y que ahora tiene que aparecer con poder y dominar a los países que tenga que dominar. No estoy hablando de todo el occidente o de todo el oriente, a esos países que quieren dominar. Les compartí en este mismo video de Europa y hablé de los sirios y de los miles de refugiados más musulmanes, y ahora son millones. Se han duplicado, se han triplicado, se han multiplicado 1 por 1000. Entonces,
El Apocalipsis de Isis dice que su primera fase o primer estrategia es conquistar el occidente, Europa, América, Australia, Oceanía, Nueva Zelanda o Nueva Zelandia, sin violencia, en paz, en amor, en tranquilidad, humillados, como refugiados, como salvando sus vidas. ¿Ya? Y esa se ha cumplido al pie de la letra. La segunda fase que están haciendo ahora y se está cumpliendo es multiplicarse, es consolidarse, es echar raíces y tener a sus generaciones y seguidores musulmanes en los poderes de las Fuerzas Armadas, de los policías, en los jueces, en los tribunales, en la política, en los congresos, en la religión, en todo orden. Eso se está cumpliendo. La otra fase es llegar al Vaticano, es derrocar el Vaticano, destruir el Vaticano, asesinar al Papa, puede que sea el Papa Negro u otro Papa, decapitarlo, decapitar a todos los cardenales, imponer el Islam desde el Vaticano, levantar y crear califatos como lo hizo antiguamente cuando España y Portugal, parte de España y Portugal tuvieron o fueron conquistados por los musulmanes y hubieron califatos en España y en Portugal. El famoso califato de Andalucía, al-Andalus, ¿ya? Y por supuesto que quieren conquistar América. Australia, Nueva Zelanda, que para mí está al occidente porque yo vivo aquí en Chile. Usted que vive quizás en otra latitud, paralelo meridiano, lo verá de otro punto de vista, ¿ya? Entonces, el Islam va a dominar y va a ser la religión. Y va a estar la ley Sharia moviéndose con libertad, con autoridad. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, que van a morir muchos seguidores del Mesías, sean judíos, sean mesiánicos, sean cristianos, y musulmanes que se hayan tenido un encuentro verdadero con Isa, con Yeshua, con Jesús, con Jesus, con eso. Por causa del testimonio de Yeshua, de Jesús, y por el testimonio que ellos tenían, van a dar, están dando. Y por la palabra del testimonio, por la palabra de Elohim, por la Torah, el Pentateuco, el Tanaj, el Antiguo Testamento, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, la Biblia. Los que no habían adorado a la bestia. Es decir, el Islam está avanzando. En el occidente, la ideología socialista comunista está de acuerdo con el Islam, con este Islam. La ultraderecha, la derecha, está en contra del Islam y en contra del comunismo y el socialismo.
hay una lucha. Veremos quiénes se libran y quiénes se esclavizan, pero tiene que surgir del antiguo imperio romano este sistema, no de Estados Unidos, no de Latinoamérica, no de África, no de China, sino de la ruina del antiguo imperio romano, es decir, de Europa, de el Medio Oriente y de lo que se denomina el norte de África. ¿Ya? Si tuviera un mapa, le estaría compartiendo más o menos didácticamente ya el asunto de algún mapa. Pero aquí veo que hay pura letra nomás, perdonando la expresión. Hay pura letra y poco. ¿Ya? Bien, estoy buscando si hay algún mapa en estas Biblias. Aquí hay un pequeño mapa, ¿ya? Viajes misioneros, pero es lo único que puedo compartirle. Muy bien, aquí está. Muy bien, aquí voy a cambiar un poco. Aquí está. Ahí puedo ponerlo así. Ahí. Entonces este es el antiguo imperio, parte del antiguo imperio romano, que estaba toda Italia, toda esta parte de Europa, toda Turquía, toda esta parte del antiguo imperio Medio Oriente y parte del norte de África. Todas esas regiones ya tienen que ser dominadas, controladas por el sistema del anticristo. ¿Ya? Bien. Del anticristo, de la bestia, del hijo de perdición. Y por supuesto otros lugares, otras regiones más. Bien, aquí vamos a compartirlo aquí a este medio. Creo que no se puede ver aquí, pero sí puedo hacer esto. Ahí está. ¿Ya? Aquí está todo parte de lo que es el antiguo imperio romano. Y ese es el sistema que tiene que dominar estos territorios. ¿Ya? Entonces, la bestia no ha aparecido. Como dije anteriormente, el anticristo está entre nosotros, pero no sabemos quién es, cómo se llama. Muchos han dicho es Donald Trump, es el yerno de Donald Trump, el Kushner, es Elon Musk, es Bill Gates, no, es Macron, no, es el Mahdi, el guía, el que guía, ¿ya? Y hay diferentes posturas, pero nadie sabe quién es, pero sí que tiene que estar y surgir del antiguo imperio romano, ¿ya? Muy bien. Aquí tengo otro, voy a compartirlo así brevemente. Ahí está. Ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen.
posiblemente la bestia o el anticristo tenga sangre judía, tenga sangre israelita, pero esté bien asimilado y esté en el Islam, esté en el Islam, ¿ya? No en la cristiandad, como ha sido nuestra enseñanza desde pequeño, y aún sigue esa enseñanza en las iglesias protestantes evangélicas, ¿ya? Y en otros grupos como los adventistas, de que el anticristo tiene que salir del cristianismo. No. O que tiene que salir del judaísmo. Tampoco. Porque dice que va a implantar la ley Sharia. Va a haber decapitaciones. Y en el judaísmo no está la ley Sharia. Y menos en el cristianismo está la ley Sharia, sino que en el Islam. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, de Jesús, y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. La imagen puede ser inteligencia artificial, un androide, un ser holograma, o que la ciencia tecnológica de ese tiempo, en unos tiempos más, no digo 10 años más, 50 años más, en unos meses o un año más, se masifique y se perfeccione la inteligencia artificial con la robótica y con todo, es hacer aparecer a una persona, a un robot en forma humana, ¿ya? Un robot, un clon, un androide. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca dice en su mano derecha y en su frente. Un chip, un microchip, un nanochip, algo que van a tener que meter quizás a través de la salud, a través de los ahorros, de la administración de sus bienes, para ser identificado, como tenemos el carnet de identidad, ¿ya? Vamos a tener todo eso en eso, y eso va a ser la marca, el código, la señal, el signo, el símbolo, el sello, la marca como es conocida. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Machías, con Cristo 1000 años. Es decir, se aproximan los 1000 años. Se aproximan los 1000 años a todo terreno. Muy bien. Que el Eterno le bendiga. Gracias por su atención. Shalom, Ubraja, paz y bendición. Muy bien. Este no es por favor, antes de terminar, este no es mi estudio, ¿ya? Este no es mi estudio, sino que es de un pastor amigo que él tiene un ministerio radial que se llama Manantial y él expone ahí sus estudios, sus enseñanzas, como también todo lo que es alabanzas. Muy bien, desde Estudio Manantial, ya, como dice aquí, perdón, donde la adoración no se detiene, y es Manantial FM Antofagasta 107.5. Estoy promocionando. Muy bien. Dejo hasta aquí. Shalom Ubraja. Paz y bendición. Muy bien. Voy a hacer algo que me gusta hacer. Perdón. Ahí. Pero como no se ve, ahí tendrá que ver. Ahí. ¿Usted no me ve? ¿O si me ve? ¿Ve o no ve? ¿Se ve algo o no se ve nada? Ahí. ¿Estoy bien?
enfocado, estoy mal enfocado. ¿En dónde está el...? Ahí, ahí está. ¿Ya? Yo quiero. No se ve nada. Ahí sí. Bien. Aquí sí. Ahí estoy. Muy bien. Gracias por su atención. Shalom, shalom. Muy bien. Termino aquí. Shalom, shalom.